Nos encontramos el día de hoy con el senador nacional Ernesto Sanz. Acá, bueno, bienvenido a Mar del Plata, por sobre todas las cosas. Si bien nosotros somos un canal ya de Partido de Mar Chiquita, la bienvenida está a toda la costa. Bueno, muchas gracias. Un gusto grande de estar aquí en la costa y de estar también en el canal en el que otras oportunidades he tenido posibilidades de estar con ustedes. Ya el día de hoy empezó a recorrer todo lo que es Mar del Plata y el día de hoy por la tarde ya va a estar recorriendo el partido de Mar Chiquita. ¿En qué contexto va a ser esta visita acá a los dos partidos? Bueno, estamos viviendo los últimos tramos antes de la elección general del 27 de octubre, una elección que es muy importante para la vida de la Argentina, donde a nivel nacional la elección de diputados y de senadores en todo el país tiene como condimento la construcción de un nuevo Congreso, de un nuevo Parlamento, que a mi juicio tiene que estar mucho más equilibrado que en estos años. El desequilibrio del Parlamento ha sido uno de los rasgos distintivos de la Argentina de los últimos tiempos, en los cuales ha habido un vamos por todo por parte del gobierno, del oficialismo, que ha sometido al Congreso a una mera escribanía, como se dice, ¿no? Es decir, a un mero instrumento de la voluntad del Poder Ejecutivo. Hace muy pocos días, la semana pasada, venimos de votar un presupuesto nacional, la prórroga de los impuestos y la ley de emergencia en un trámite absolutamente rápido, absolutamente irregular, sin ningún tipo de debate. Estamos hablando de la ley más importante que tiene un país, que es la ley de presupuesto, con un claro perjuicio hacia las provincias argentinas. La provincia de Buenos Aires, yo diría, es quizá la más perjudicada de todas en ese tratamiento presupuestario, porque es la provincia que mayores recursos debería recibir y sin embargo todos esos recursos se quedan en el gobierno nacional. Así que, volviendo al tema de la elección del 27 de octubre, bueno, estoy aquí para acompañar, para ayudar a los candidatos de las listas que integra la Unión Cívica Radical, que es mi partido, tanto a nivel nacional como los seccionales y los candidatos locales en los municipios, también construyendo, sin duda, algo que excede al 27 de octubre. Porque la vida sigue después del 27 y en la Argentina hay necesidad de construir una alternativa que sea confiable, que pueda hacerse cargo de las asignaturas pendientes que va a dejar el kirchnerismo y que le dé a los argentinos una salida de desarrollo, que es lo que está faltando hoy, ¿no? Del presupuesto 2014 es lo que le voy a preguntar, justamente porque es muy actual el tema. En algún momento nosotros preguntamos al señor Ricardo Alfonsín si era discutible, por el momento que no se aprobaba, el hecho de volver a pedir un préstamo al Banco Mundial. No se habló de eso justamente, pero casualidad, al día siguiente de ser aprobado, se pide por parte de Lorenzino y se firma un nuevo préstamo de 300 millones de dólares. ¿Cómo ve usted en este momento el país si está en condiciones de poder volver a endeudarse antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos se expida, sobre todo por los holdouts? Bueno, el gobierno tiene un doble discurso en esto, que es un doble discurso que lo acompaña en todos los temas. El gobierno dice que venimos de un proceso de desendeudamiento, pero por otro lado va y toma los créditos del Banco Mundial, pero no solamente los créditos externos, sino que se está endeudando con el propio Banco Central, se endeuda con el ANSES, o sea, contrae deuda, porque el gobierno tiene un problema central. No tiene más superávit fiscal. Hace varios años que se perdió el superávit, el gobierno tiene un déficit profundo que se va incrementando año tras año y ese déficit lo cubre con distintos, lo cubre muchas veces con préstamos adentro del Estado, al ANSES, que es plata de los jubilados, al Banco Central, que es plata de las reservas, y muchas otras veces lo cubre, lamentablemente, con la maquinita de hacer billetes que genera inflación. Ahora aparece otra vez los créditos externos. El tomar créditos no es bueno o malo en sí mismo. Hay ocasiones en las que hay créditos que son ventajosos y se pueden tomar, otras veces los créditos son muy gravosos. Lo que a uno le molesta es el doble discurso, que por un lado digan que se están desendeudando y por el otro lado aparezca que efectivamente se están endeudando.
¿Para qué considera que va a ser utilizado esta plata que se está sacando? Bueno, en este momento del exterior, lo que es ANSES, bueno, se sabe ya, y del Banco Central. ¿Para qué va a ser destinada? ¿Tiene alguna forma de poder generar esto una ganancia? Mire, yo dudo mucho que todo el dinero que el gobierno consiga vaya dirigido a políticas de desarrollo, es decir, que se utilice para el crecimiento, para generar nueva actividad o para obras de infraestructura. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno tiene un problema central por donde se va toda la plata hoy, tanto de la que recauda como la de los créditos, que es el déficit energético. Este gobierno está terminando este año 2013 importando combustible y gas por valor de 15.000 millones de dólares. ¿Por qué? Fruto de las malas políticas de los años anteriores que hicieron que en época de las vacas gordas, cuando sobraba la plata, cuando había superávit, no se hiciera una buena política de exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. Entonces, como eso no se hizo, ahora hay que importar combustible y gas por valor de 15.000 millones de dólares, y esa plata es la plata que desesperadamente el gobierno intenta sacar o del cepo cambiario o del endeudamiento o de la plata del ANSES o de las reservas del Banco Central. Mientras no resolvamos este problema energético, bueno, no va a haber dinero dedicado al crecimiento, al desarrollo. Desde el Senado, ¿cómo se trabaja en pos a dar proyectos justamente para paliar la situación energética? Bueno, el problema es que todos los proyectos que nosotros tenemos y todas las cosas que hemos venido diciendo en los últimos años para tratar de revertir esto, el gobierno no los utiliza, no los considera, no abre el debate, y hay un ejemplo, miren, el tema energético que es muy fuerte. Desde el año 2006 aproximadamente, estamos hablando hace ya 7 años, se conformó un foro con 8 ex secretarios de energía de la nación, peronistas, radicales, gente que entiende del tema. El radicalismo ahí aportó personas como Jorge La Peña y Daniel Montamat, el peronismo Alieto Guadañi, gente que ha sido secretario de energía de gobiernos anteriores. Ese foro de los 8 ex secretarios, desde hace mucho tiempo, viene no solamente alertando al gobierno de las cosas que iban a pasar, sino también ofreciendo alternativas, ofreciendo propuestas. Nosotros en el Congreso los hemos invitado muchas veces y nos han dejado esas propuestas y nosotros las hemos transformado en proyectos de ley. Pero el gobierno nunca los quiso tomar. Entonces hoy estamos en el peor de los mundos. El gobierno encerrado en sí mismo, importando combustible por una cifra extraordinaria, y por el otro lado no generando las condiciones para que esto se resuelva. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, generando condiciones de seguridad, de previsibilidad, para que vengan inversiones y se ocupen de extraer nuestro petróleo y nuestro gas, el que tenemos adentro de nuestro territorio, ¿no? Una de las preguntas que trae justamente aparejado, una de las cosas principales que usted dijo, es el presupuesto para lo que es la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy concentra la mayor parte demográfica del país. Sí. Esta pregunta también se la hicimos al diputado Ricardo Alfonsín, y es de qué forma trabajaba la Cámara de Diputados y el bloque y los demás diputados de las provincias. Ahora se lo hago desde el bloque, también desde la Cámara de Senadores. ¿Cómo se trabaja para desconcentrar la gran cantidad de gente que tiene la provincia de Buenos Aires y el bajo presupuesto que le corresponde? Bueno, peleando para que en cada debate donde haya una discusión sobre recursos de nación y provincia, las provincias, no solo Buenos Aires, sino el conjunto de las provincias, recuperen lo que la nación se ha quedado en los últimos tiempos. Pero claro, esto es imposible porque a la hora de votar las leyes, los legisladores oficialistas, tanto de la provincia de Buenos Aires como de las otras provincias, levantan la mano en contra de sus propias provincias. Mire, el ejemplo más claro fue la semana pasada, miércoles pasado, cuando el Senado discutía no solo el presupuesto, sino la prórroga de los impuestos. Cuando uno discute la prórroga de los impuestos, también discute de qué manera esa plata que recaudó en los impuestos se distribuye. Le voy a dar un ejemplo, el impuesto al cheque. El impuesto al cheque se prorroga por 2 años más. Ese impuesto el año que viene va a recaudar 70.000 millones de pesos. Bueno,
la manera en que hoy se distribuye es el 85% se lo queda a la nación y solo el 15% va al conjunto de las provincias. En ese solo impuesto la provincia de Buenos Aires está perdiendo alrededor de 5.800 millones de pesos al año. 5.800 millones de pesos al año en un solo impuesto. Uno pensaría que a la hora de debatir, a la hora, 1.000 millones de dólares, ahí está, al cambio oficial, uno pensaría que a la hora de debatir este impuesto, los legisladores de la provincia de Buenos Aires tendrían que votar por una distribución equitativa, no por esta. Sin embargo, los legisladores oficialistas votan en contra de la provincia para que la nación se lleve el 85% y la provincia de Buenos Aires pierda 5.800 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué votan de esta manera? ¿Por disciplina? ¿Por extorsión? Hay algunos que reconocen públicamente que votan así porque el propio gobernador de Buenos Aires lo reconoce, que si no votan de esta manera es peor porque el gobierno no les da la plata para pagar los sueldos a fin de mes. Ese círculo es un círculo vicioso que hay que romper. En algún momento hay que romper porque si no lo rompemos, cada vez va a ser más profunda la brecha y la diferencia entre lo que se queda a la nación y lo que le toca a las provincias. ¿Hay algún proyecto presentado para aquellos impuestos que eran temporarios, como ser el IVA que nunca se quitó, el impuesto al cheque que nunca hasta ahora era temporario y se quedó? ¿Hay algún proyecto presentado desde Cámara? Hay proyectos presentados para una reforma tributaria integral. Uno no puede tomar un impuesto aisladamente. La Argentina necesita una reforma tributaria integral. En esa reforma tributaria uno debería ir hacia, como los países serios del mundo, debería ir a profundizar el impuesto a las ganancias, que es el verdadero impuesto. El impuesto a las ganancias es el impuesto más justo, porque el que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Y tiene que ver con la rentabilidad, la utilidad, las ganancias que uno pueda tener. Ese impuesto hoy tiene un gran problema, primero que no se fiscaliza, no hay una administración, la de la FIP, que realmente fiscalice el impuesto a las ganancias, y además es un impuesto fácilmente evadible, porque es un impuesto donde está muy centralizado en las empresas, pero no en las personas, ¿no es cierto? En los países serios, los que pagan impuesto a las ganancias son las personas, más allá de las empresas. Si uno tuviera un impuesto a las ganancias fuerte, uno podría decir, bueno, empezamos a bajar las retenciones al sector agropecuario, de a poco vamos disminuyéndola, empezamos a disminuir el impuesto al cheque, que es un impuesto distorsivo, empezamos a tener un IVA bajándolo para los productos básicos, porque no puede ser posible que un litro de leche o un pullover pague igual un multimillonario que una persona de escasísimos recursos por el mismo bien. El IVA también es un impuesto regresivo. Pero claro, en la Argentina no se pueden discutir estas cosas porque el gobierno se sentó arriba de una caja en la cual le llegan la soja, las retenciones de la soja por un lado, el impuesto al cheque que se lo pagan los bancos de las transacciones y el IVA que es el IVA del consumo. Entonces, al gobierno no le importa más nada. Yo creo que es necesaria una profunda reforma tributaria, porque tenemos un sistema injusto, un sistema muy injusto. Me habló recién del campo, la parte ganadera, que está siendo afectada, todos hablan de la parte agrícola, pero nadie habla de la parte ganadera, y en la provincia de Buenos Aires se han cerrado muchísimos frigoríficos, sobre todo las papas. ¿De qué forma lo están mirando? ¿De qué forma pueden plantear algún proyecto o algo que haga que nosotros volvamos a ser un exportador, o sea, una de las primeras potencias exportadoras de carne? Miren, no tiene que ver tanto con proyectos puntuales, tiene que ver con una filosofía de fondo, tiene que ver con un problema estructural. Mientras no se cambie este gobierno, el campo en general, lo que es la actividad productiva en general,
va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque filosóficamente este gobierno no entiende al campo, no entiende a la producción, no entiende las economías regionales, no entiende a la gente que produce y trabaja, no entiende la relación entre campo e industria. ¿Por qué? Porque tienen una filosofía estatal, rentística, que proviene de una cultura patagónica, si usted quiere, en Santa Cruz, de donde ellos provienen, en donde allí no hay actividad productiva. Allí hay una actividad extractiva, que es la de los hidrocarburos, y está el Estado, y no hay más. Es eso, el petróleo y el Estado. Entonces vienen con esa mentalidad. Entonces ponen de ministro de Agricultura y Ganadería a un señor que no entiende un pito de Agricultura y Ganadería y que solo sabe pesca, que viene de Comodoro Rivadavia. Es una bofetada para el campo, ¿me entiendes? Es una señal terriblemente negativa. Y entonces no entienden lo que pasa en las economías regionales, en la mía, de la fruta y de la uva, en la del litoral, la de los cítricos, la de la yerba mate, la del azúcar. No entienden, y por no entenderla, entonces tenemos la cadena de la carne que está absolutamente rota, y que eso ocurrió hace 4 años cuando Moreno cerró las exportaciones de carne, y ahí entonces viene el problema de los frigoríficos y los tambos. La cadena del trigo, que es la que ahora está apareciendo con todos los problemas, que también cerraron las importaciones, privilegiaron a algunos pocos exportadores y a los molinos, los pequeños y medianos productores no sembraron trigo, y ahora estamos frente a esta dificultad. La cadena de la leche también, porque no la entienden, porque ellos les importa el productor o el industrial como un objeto de recaudación, no como un objeto de desarrollo. Es un concepto filosófico, un concepto central, y hasta que no cambiemos el gobierno no va a cambiar. ¿Qué opina del proceso que tiene Moreno en este momento? Que tendría que tener más, porque ha violado absolutamente todas las reglas, las normas, porque ha sido un funcionario autoritario, que ha traspasado todos los límites. Si tiene un solo proceso penal es porque la justicia en la Argentina todavía es demasiado condescendiente con algunos funcionarios. ¿De Lorenzino? Bueno, no es una cuestión de nombres. A ver, yo le podría decir que es una persona intrascendente, pero no es un problema de Lorenzino. Es un problema que no hay un plan económico, no hay un programa económico, ¿no? Hace rato que el gobierno dejó de tener un programa. Entonces, quien esté en el Ministerio de Economía prácticamente da lo mismo, porque no hay un programa hoy. Hay en todo caso una administración dividida. Marco del Pont es un pedacito de ministro de Economía en el Banco Central, Débora Giorgi un pedacito de ministro de Economía en Industria, Moreno un pedazo más grande de ministro de Economía en todo el tema de comercio interior, Lorenzino se está dedicando más a la cuestión de la deuda externa, Echegaray es un pedacito de ministro de Economía en lo que es recaudación. Entonces, entre todos esos pedacitos de ministro de Economía, el gobierno pensará que hace un ministro de Economía, y no es así. No hace un ministro de Economía, no hay plan, no hay programa, y lo digo con fundamento, porque esas 5 personas que yo nombré fueron y se sentaron frente a nosotros hace 3 meses en el Congreso para pedirnos que votáramos la ley famosa de blanqueo. ¿Se acuerda la ley de blanqueo? Bueno, vinieron y nos dijeron que esa ley era necesaria porque se iban a recaudar 4.000 millones de dólares, esos 4.000 millones de dólares iban a venir a reactivar el mercado inmobiliario, la inversión energética y demás. 3 meses después, en vez de 4.000 recaudaron 360, un fracaso. Y eso es por falta de políticas, por falta de generar confianza y previsibilidad. ¿Qué opina Abel Medina? Me cuesta opinar personalmente, o sea, sí, está bien, me cuesta opinar de las personas, y sí digo, respecto a la función, que la jefatura de gabinete está muy deslucida también. O sea, mire, a ver, para hacérselo más sintético, si usted me preguntara ministro por ministro, más allá de la valoración personal, el problema del gobierno es un problema que se vio en la semana que la presidenta sufrió su problema de salud. Tanta concentración hay, tanta acumulación de poder y de decisión en una sola persona, que es la presidenta, que finalmente el gobierno termina dependiendo solamente de ella, y todos los demás son personajes deslucidos. Personajes que no tienen nada que ver con lo que ocurría en otras épocas. Por ejemplo, yo me acuerdo del primer gabinete de Néstor Kirchner, por hablarle no de otro gobierno, sino de este mismo gobierno,
Pero un gabinete que tenía personas que tenían envergadura. Tenía un Jorge Tayana, canciller, ahora tiene a Timerman, que es un hazmerreír. Tenía jefe de gabinete a Alberto Fernández, después lo tuvo Aníbal Fernández, al lado de Abal Medina hay una diferencia enorme. Tenían, digamos, el ministro de Economía, Roberto Labaña, no, ni punto de comparación con Lorenzino. Es como que con el paso del tiempo el gobierno ha ido perdiendo calidad en sus funcionarios y ha ido refugiándose en la concentración de decisiones y de poder en un círculo muy íntimo, que es la presidenta y a lo sumo un par de funcionarios más. Si tuviera que hablar de lo último que salió a la luz en cuanto a lo que pasó en la Cámara con Martín Insaurralde. Con Cabandier. Y con Cabandier. Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Una vergüenza, por un lado, cualquier funcionario público que en una situación de esas, en lugar de actuar como un simple ciudadano, trate de utilizar su chapa, su función, es ya de por sí un hecho reprobable. Pero el otro tema es que desnuda la hipocresía de este gobierno en el área de derechos humanos. Que un hijo de desaparecido pretenda tener una autoridad moral diferente por ser hijo de desaparecidos y que le enrostre a quienes le estaban pidiendo la documentación de que él había sido una víctima de la dictadura y demás. Es una mezcla muy rara de derechos humanos con atropello hacia la autoridad que le estaba pidiendo solamente los papeles en regla. ¿Del proceso que tiene Amado Vudú? ¿Cuál de todos? El de la Casa de la Moneda. Porque creo que hay varios ahí, no es solamente uno. Sí. Bueno, que me preocupa mucho la lentitud de la justicia, porque no se puede tener permanentemente esta situación de un vicepresidente en estado de sospecha. A mí me gustaría que la justicia diga si es o no es. Y si es, que pague la culpa que corresponda, y si no es, que tengamos un vicepresidente liberado de toda sospecha. Pero como estamos hoy, con la justicia, con los tiempos que tiene, ocurre lo que ocurrió la semana pasada, que el vicepresidente se transforma en presidente temporal y todo el mundo tiene derecho a decir, bueno, esta es una persona que no está en condiciones de ejercer el cargo. Por último, ¿qué cambiaría? ¿La magistratura o la legislación? A ver, no le entendí bien. Las leyes, si habría que reformar las leyes de la Constitución para que sean bien interpretadas, o hacer lo que dice el gobierno, que es una ley para democratizar la legislación. De la justicia. Exacto. Perdón. No, yo no cambiaría las leyes ni cambiaría la Constitución. El problema de la justicia es un problema de gestión. Un problema de gestión y un problema de independencia. Esto no lo vamos a cambiar con las leyes que mandó el gobierno, que ya han sido declaradas inconstitucionales, ni cambiando la manera de elegir los jueces para que dependan de un gobierno. Los jueces hay que elegirlos de manera independiente, darles independencia luego en la gestión y exigirles sí algo que en la Argentina creo que falta, que es que hay que exigirle eficiencia, que exigirle resultados a los jueces previo a haberles dado independencia. Pero para todas esas cosas no hace falta cambiar legislación, hace falta cambiar actitudes, cambiar conducta, tanto de quien gobierna como de los jueces que están del otro lado. Senador, esa bueno. Cámara es suya, el partido de Martín está mirando, así que el mensaje a todos ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dije al comienzo, estoy acá para acompañar a los candidatos del radicalismo en las listas que componemos con el Frente, tanto los candidatos a diputados nacionales y a los locales. Este es un momento muy especial. El 27 de octubre no se votan solo esos candidatos, sino que se vota un modelo de país. ¿En qué país queremos vivir a partir de esta elección? Yo quiero vivir, y por eso estoy acá, en un país que no tenga estas divisiones y estos enfrentamientos, en un país en armonía, en concordia, un país federal y no unitario, un país con decencia y no con corrupción, un país con pleno desarrollo y con apoyo a las actividades productivas. Así que por eso es que les pido que nos acompañen. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.